Vamos a abrir la palabra del Señor en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1. A lo largo de las últimas semanas hemos estado hablando un poco acerca de el Evangelio de Jesucristo y los otros evangelios, o el Evangelio de Jesucristo y las, mejor dicho, distorsiones del Evangelio. Estuvimos hablando primeramente acerca de qué es el verdadero Evangelio. Hablábamos que el Evangelio no es algo que yo hago, el Evangelio no es algo que depende de mí. El Evangelio es algo que Cristo hizo por mí, no depende en ningún momento de mí, y por eso puedo tener paz y confianza en Dios. Si la salvación, y póngale atención, si la salvación yo me la gano, yo me la pierdo, yo la puedo perder. Si yo me la gano por mis obras, yo la puedo perder por mis obras. Si la salvación fuera por méritos, no sería por gracia ni por misericordia divina. Nosotros tenemos que entender que la salvación es un acto de misericordia soberana de Dios, y por otro lado que no depende de nosotros para ganarla ni para perderla. Cristo la ganó en la cruz del Calvario y la preserva a cada uno de los que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Hemos visto acerca del Evangelio versus el legalismo, donde muchos de nosotros ponemos un montón de cosas, de leyes encima de las personas que ni siquiera nosotros podemos cumplir. Y vemos que en Cristo tenemos libertad. Veíamos acerca del Evangelio y el legalismo. Decíamos, el legalismo es aquella parte que dice, tú tienes que hacer esto para ser salvo. Si tú ahí, fíjese que el legalismo, yo les decía, enseña que hay pecados tan grandes que pueden destruir tu salvación. Y el legalismo a la misma vez enseña que hay obras tan buenas que tú puedes hacer que te van a hacer ganar la salvación. Completamente equivocado o erróneo a lo que dice la Escritura. No por obras para que nadie se gloríe. Pero ahora nos encontramos en la otra parte de la distorsión que el enemigo ha metido en las iglesias cristianas. ¿Cuál es? El libertinaje, el liberalismo. Salvo, siempre salvo y vivamos como nos da la gana. Momento. ¿Qué dice la Escritura? Lo platicábamos un poquito el domingo pasado, pero ahora vamos a entrar un poquito más a ver cuáles son. Pastor, entonces, si usted dice que salvo, siempre salvo, es una de las cosas que Satanás más utiliza para engañar a la iglesia cristiana. Ahora, entonces, ¿cómo saber? Entonces, ¿no podemos tener seguridad de que somos salvos? Respuesta sí, pero no conforme a lo que te han dicho a ti, sino conforme a lo que la Escritura dice. Busque conmigo primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Yo leo los impares, usted me ayuda con los pares. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Leo el 5 y usted me ayuda con los pares. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos. Bendito Padre y Dios nuestro, en esta hora te pedimos, Señor, que así como tu evangelio es luz y nosotros debemos caminar en luz, así como no hay tinieblas, Señor, en tu palabra, como no hay sombras en tu palabra, Señor, que en esta hora pueda disiparse cualquier duda, cualquier sombra, cualquier tiniebla que pueda estar, Señor, engañando la mente, el corazón, el alma o el espíritu de cualquiera de los que estamos aquí reunidos o de cualquiera que escuchará este mensaje. Pedimos que el Espíritu Santo, a través de esa intervención divina, pueda, Señor, aclarar la mente, aclarar las dudas, hablarnos al corazón, fortalecer nuestro espíritu, Señor, y poder tener una seguridad bíblica de en quién hemos creído. Señor, que sea tu palabra la que nos ilumine, porque ella es luz, porque ella es lámpara. En medio de tanta tiniebla, en medio de tanta oscuridad, en medio de un mundo tan confuso, donde incluso las iglesias cristianas, Señor, hemos caído a veces en velos oscuros.
Señor, que sea tu palabra la que nos ilumine, la que alumbre nuestros espíritus, la que abra nuestros ojos y la que nos ayude a caminar no en legalismo y no en libertinaje, sino en el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. A lo largo de estas últimas semanas, usted y yo hemos sido confrontados a través de la palabra para que podamos recapacitar en qué tipo de evangelio creemos que estamos. Hoy es bien difícil poder decir quién es un verdadero cristiano y quién no, porque en algunas iglesias se ha levantado un montón de nudos, muros, reglamentos, ordenanzas, para decir, el que no cumpla todo esto no es cristiano. Y si filtráramos a todos los que pertenecen a esa congregación y sinceramente examinamos todo lo que las congregaciones humanas, los pastores o los concilios hemos dicho, esto es cristianismo, les aseguro que todos quedarán reprobados. Por otro lado, hemos venido a ciertas iglesias y hemos bajado completamente los estándares y decimos, es que cristiano es cualquiera. Si todos somos hijos de Dios. La Biblia no apoya esa posición. Porque si todos fuéramos hijos de Dios, jamás nadie se condenaría. Los hijos de Dios, dice la Escritura, hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y es justamente lo que queremos meditar el día de ahora. El evangelio que se predica mayormente en nuestros púlpitos, realmente no es muchas veces el evangelio de Cristo. Es una versión barata, distorsionada, diluida, porque tomamos pequeños pedacitos de la Escritura, los maximizamos y los hacemos grandotes. Y por allá hay ciertos versículos que no nos convienen, que nos dejan en qué pensar, que eso los tenemos ocultitos. Las iglesias bautistas tempranas, es decir, cuando comenzaron después de la Reforma, los movimientos eclesiásticos, ellos tenían formas bíblicas de cómo saber si una persona era nacida de nuevo o no. Y una de ellas era basada en las cartas de Juan. Las cartas de Juan hoy en día a veces son un poquito tenidas así, apartito. Hay muchos pastores que no nos gusta tocar ciertos temas. Hay muchas congregaciones donde no nos gusta tocar ciertos versículos que están aquí porque nos dejan que pensar. Porque así lo hemos enseñado, así hemos dicho que así es, y cuando nos confrontamos con la Escritura y vemos ciertas cosas que aparentemente chocan con lo que nosotros creemos o lo que nosotros damos por hecho, decimos, vamos a estudiar después ciertos versículos que pasamos por alto. Quiero decirte que el Evangelio de Jesucristo, si Cristo hubiera predicado como predicamos los pastores hoy en día, Cristo no hubiera sido crucificado. La gente dice, pastor, el Evangelio tiene que ser agradable al oído. Pastor, el Evangelio tiene que ser atractivo a las personas, tiene que ser atractivo al mundo, tiene que llamar gente, pastor. El mensaje de Jesucristo fue bien distinto. Los discípulos le dijeron, maestro, ¿qué estás haciendo? Mira, la gente se te está yendo. Dura es tu palabra. Y Jesús les dijo, ¿voy a cambiar el sermón? No. Jesús les dijo, ok, denme el consejo de qué les habla entonces al pueblo. ¿Qué quiere oír el pueblo? ¿Les doy la comida? ¿Qué hacemos para que venga la gente? ¿Para que se mantenga? ¿Qué hacemos? No. Jesús le dijo a sus propios discípulos, oh, ¿les ofende mi palabra? Si quieren, váyanse ustedes también. Las iglesias nos hemos convertido en circos tratando de tener gente entretenida, gente cautivada, gente que simplemente está degustando lo que quieren oír. Pero cuando escuchan el Evangelio de Cristo, que es una palabra que a veces ofende, que a veces toca el pecado, que a veces pone el dedo en la llaga, entonces decimos, no, muy dura esa predicación. Yo mejor voy a cambiar de iglesia. Voy a buscar otra iglesia. Voy a buscar un lugar donde se me hable más del amor de Dios. Sí, querido, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Te voy a decir, iglesia, que el cristianismo de ahora ha bajado cantidad de estándares y también el cristianismo de ahora ha elevado un montón de estándares de hombre a la categoría de palabra de Dios.
Podemos encontrar iglesias donde te dicen de que muchos se van a ir al infierno porque no diezman. Muchos pierden la salvación porque no vienen al culto. Podemos encontrar otro tipo de iglesias donde, perdónenme, lo decíamos el domingo pasado, se ha creado una nueva generación, una nueva raza dentro de las congregaciones. Pastor, ¿cuál raza? ¿La raza de cristianos ladrones? ¿La raza de cristianos fornicarios? ¿La raza de cristianos, perdónenme, violadores, pornos? ¿Por qué? Porque le hemos dicho a todos los que escuchan el mensaje que son cristianos por el mero hecho de estar sentado en una silla. La pregunta ¿es eso lo que dice la Biblia? ¿Puedes estar tú seguro, pero bien seguro de que estás seguro que al morir tu alma irá al cielo solo porque has estado 20 años en la misma silla? Tu seguridad está basada en que alguna vez, cuando eras pequeño, oraste una oración y después viviste. El día de ayer tuvimos la experiencia con el hermano Leonel. Tuvimos una llamada el viernes por la noche. Una hermana que vive lejos, vive en Utah, si no me equivoco. Me dice, pastor, le llamo porque tengo un hermano que está hospitalizado, está en estado de coma. Los médicos lo van a desconectar el día martes. Mi hermano hizo una oración de fe cuando él tenía 16 años. Él tuvo una vida difícil, una vida dura. Y durante el resto de su vida, hasta este día, yo le seguí predicando el evangelio, le seguí hablando del amor de Dios, le dije que se reconciliara, le dije que volviera al Señor. Y él nunca quiso, pastor. Mi hermano estaba resentido con Dios. Ahora está en un estado de coma. Y me hacía la pregunta, pastor, ¿cree usted que él es salvo? ¿Cuántos años tiene? 45. ¿A cuántos años hizo la oración de fe? 15, 16. Significa que vivió 35 años lejos del Señor, sin ninguna carga por el Señor, sin ningún amor por el Señor, sin ningún temor por el Señor. ¿Quieres que te diga lo que quieres oír o quieres que te diga lo que la Biblia dice? Le digo, hermana, sin contestarle su pregunta, le digo, hermana, ¿él todavía está vivo? Sí. ¿Dan los médicos esperanza de que él esté oyendo? Sí. Mañana vamos a ir en la mañana. Estuvimos con él, estuvimos hablándole, hubo reacción en sus manos, hubo reacción cuando él no puede hablar, está completamente en un estado casi vegetal. Y le digo, yo no importa lo que hayas hecho. Si estás oyendo, hoy puedes tener la seguridad, si te arrepientes verdaderamente, si el Espíritu Santo entra en ti, Dios puede dar vida aún al muerto después de 4 días, como Lázaro. No te estoy hablando de sanidad, te estoy hablando de un verdadero nuevo nacimiento antes de morir. Estuvimos con él más de 1 hora, simplemente leyéndole la Escritura, hablando con él, diciéndole de la necesidad del hombre de arrepentirse y de creer en el Señor. Le digo, ¿sabes qué? No sé si estás oyendo, espero en Dios que sí. Pero si estás oyendo, aún el ladrón en la cruz del Calvario, en el último momento de vida, tuvo la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios, no por una oración, sino por el hecho de creer verdaderamente y arrepentirte. No sé. ¿Qué habrá pasado? No lo sé, solo Dios sabe. El hermano y yo vimos pequeñas muestras de que él estaba escuchando, que él quizás estaba atendiendo. Le pusimos el teléfono en altavoz cuando la hermana le estaba diciendo, hermano, yo te amo, hermano, entrégale tu vida al Señor, hermano, esto. Y él empezaba a mover un poquito las manos, a temblar un poquito, a salivar un poquito más, no podía hablar. Pero ¿dónde está puesta tu seguridad y tu confianza? Está puesta que hace 35 años levantaste la mano en una iglesia, o tu confianza está puesta todos los días que Él es tu escudo, que Él es tu ayuda, que Él es tu todo, y que sigues caminando en las buenas y en las malas, en las tormentas, en la abundancia, que sigues caminando con Él. ¿Cuál es tu confianza? ¿Dónde puedes decir que estás parado? Y ese es el problema que tenemos ahora, iglesias libertinas, iglesias donde se nos dice que simplemente porque has estado ahí, porque perteneces a un ministerio, porque diezmas, porque haces, hermano, hay iglesias donde ni siquiera se nos habla de arrepentimiento porque asumimos que todos son cristianos.
Nos hemos vuelto casi católicos, donde pensamos que todos porque van a la iglesia ya están bien con Dios. No, no es así. La gracia es gratis, es un regalo de parte de Dios, pero nunca ha sido barata. Cuando a ti te dan un regalo verdaderamente caro, aunque te lo regalen, si eres bien agradecido, lo cuidas. Si entiendes lo que costó, lo vas a cuidar. Cuando Cristo te regala la gracia, la salvación, y entiendes lo que verdaderamente es, el precio que tuvo que pagar, la sangre en la cruz, y entiendes todo lo que Él hizo por ti y por mí, vas a cuidar la gracia, vas a amar la gracia, vas a deleitarte en la gracia. Pero si lo tienes, y perdónenme, muchos de nosotros tenemos la salvación como un ticket de avión. Porque creemos que simplemente al hecho del momento de morir vamos a llegar allá donde San Pedro, porque así nos han dicho, y San Pedro te va a preguntar dónde está tu ticket para entrar al cielo, y vas a buscarlo en tu cartera y vas a sacar, aquí está. Este es el día que dice una oración. Este es el día que yo le entregué mi vida al Señor cuando yo tenía 16 años, 15 años. La diferencia entre ver a Cristo como un boleto de entrada al cielo y verlo como tu Señor, como tu Salvador, como la perla de gran precio, como el tesoro escondido, como aquello por lo que vale la pena perderlo todo en este mundo para ganarlo, no al cielo, a Él. Esa es la diferencia entre el cristiano verdadero y el que está jugando a ser cristiano. Tú vas a tener un ticket de avión. Hermano Carlitos va para Houston un par de semanas. No se ha preocupado por el ticket de avión. Habemos personas que a veces hemos entrado al aeropuerto y nos hemos dado cuenta que no llevamos el ticket de avión. ¿Por qué no te deleitas en Él? No te llama la atención, sabes que simplemente es el pase. Y muchos vemos a Cristo como eso, como el pase garantizado para ir al cielo, porque nosotros queremos ir al cielo. Nosotros no queremos quemarnos en el infierno. Pero Cristo no es solo el pase para entrar al cielo. Cristo quiere ser tu todo. Cristo quiere ser tu Señor. Cristo quiere ser el Señor de tu corazón y de tu vida. Cristo no vino solo a salvar del infierno, porque hay un montón de gente que quiere salvarse del infierno, pero no quiere ser salva del pecado. Las iglesias tenemos que predicar la santidad y motivarlo a usted para crecer en santidad. Pastor, pero es que la santidad es un concepto incompleto o imperfecto mientras estemos en la carne. Correcto. Predicamos la santidad, pero aplicamos la gracia cuando viene la caída. Tenemos que levantarnos, tenemos que entender que 7 veces cae el justo, pero las 7 veces será levantado. Tenemos que entender que el pueblo cristiano está llamado a ser un pueblo de restauración de sus hermanos. No de condenación, no para terminar de sacarlo, no para terminar de echarlo al mundo. Pero el legalista lo echa y el libertino no le importa. Mas el evangelio de Cristo es un evangelio en el cual tú y yo podemos encontrar amor a pesar de nuestros pecados. Pero también encontramos una nueva ley distinta en nuestros miembros, en nuestro ser, en el cual ahora entendemos, y se lo quiero poner de esta forma, y quiero que me lo entiendan. En el antiguo pacto, el pacto de la ley, ¿en qué fueron escritos los 10 mandamientos? En 2 tablas de piedra. ¿Sabe por qué de piedra? Porque iba a ser un peso, iba a ser una carga, iba a ser algo que iba a aplastar en algún momento la vida del hombre, iba a ser algo gravoso, iba a ser algo, ay, tengo que cumplir esto, tengo que cumplir lo otro, tengo que cumplir lo otro. Mas en el Nuevo Testamento encontramos que Cristo hace un nuevo pacto. El nuevo pacto dice, señores, y les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne y escribiré en sus corazones mi ley. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en el antiguo pacto aquellas personas nos era difícil, cuando antes de estar en Cristo, nos era difícil guardar la ley, nos era imposible, nos era gravoso, nos era dificultoso, nos decía, ay no, es que el cristianismo es aburrido porque no tomar, no fumar, no mujerear, no esto, no lo otro, y te es gravoso, son tablas de piedra que te ponen una carga. Pero cuando estás en Cristo y naces de nuevo en Cristo, encuentras algo diferente en Cristo. ¿Qué es eso diferente, pastor? Que Él cambia tu corazón y ya no te pone 2 tablas, las escribe en tu corazón. ¿Y qué significa eso, pastor? Que ya no va a ser una carga que te va a aplastar, ya no va a ser un yugo que te va a oprimir, va a ser parte de tu corazón nuevo. Y eso significa que ahora ya no va a ser algo externo, va a ser algo interno. Eso significa que ahora ya no vas a verlo como una carga, sino como parte de tu misma adoración a Dios. Jesús dijo, señores, si me amáis,
guardad mis mandamientos. ¿Y quiénes lo pueden guardar? Aquellos que lo ven como dos tablas de piedra que pesan, o aquellos que lo ven como parte ahora de su propio corazón, de su propio ADN, porque han nacido de nuevo en Cristo. Eso lo guardan. No digo que vamos a ser perfectos, porque verdaderamente la carne es débil, hay una lucha constante, pero hay evidencias cuando una persona verdaderamente ha nacido de nuevo. El problema es que no queremos pensar en eso. Busque conmigo en Colosenses 2.6, no me pierda Primera de Juan. Busque Colosenses 2.6. Pastor, yo recibí al Señor. Pastor, yo hice una oración. Pastor, yo levanté la mano. Pastor, yo tengo una membresía en la iglesia. Pastor, yo soy diácono. Pastor, yo soy servidor. Pastor, yo soy estudiante del seminario. Pastor, yo predico. Pastor, yo recibí al Señor. Colosenses 2.6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Amén, pastor, yo lo recibí. Ya ve que la Biblia dice. Sí, termine de leer. ¿Qué dice? Andad en Él. Tú dices que lo has recibido y no andas en Él. Tú dices que lo has recibido y huyes constantemente de Él. Tú dices que lo has recibido y cuando Él te habla, pones oídos sordos y corazón duro. De manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. ¿Cuáles son pruebas de que verdaderamente mi profesión de fe no ha sido en vano, pastor? Que sigues andando en Él. Y la palabra andar está igual que la palabra, el tiempo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, que anda creyendo, que camina en fe en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí dice, para que ande constantemente en Él. No es que yo anduve, no es como yo comencé. No es lo que yo hice tiempo pasado. Es la lucha que estoy llevando hasta el día de ahora por querer caminar en Él. ¿Por qué? Porque lo recibí. Y quien lo recibió verdaderamente va a caminar en Él. Yo no te digo que no vas a caer. Yo no te digo que te vamos a echar cuando cometas un error. Ese no es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es restaurar para hacer crecer al que cae. Iglesia, de manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Y eso despierta otro. Busque conmigo 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Véalo ahí cerquita. Pablo hace algo que nosotros los pastores no queremos hacer con usted. Pablo está haciendo algo que nosotros los pastores huimos para decírselo a la congregación. 2 Corintios 13:5 dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Nos conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos estéis reprobados. Brother, el pastor no es quien para poderte decir, usted ni cristiano es. La iglesia no es quien para poderte decir, ay no, cada rato cae y siempre lo mismo. No, es necesario nacer de nuevo. No, la Biblia te manda que te examines a ti mismo. Si caminas en Él, si andas en la fe, y no por lo que te hayan dicho, te hayan enseñado, sino por lo que dice la Biblia, entender si verdaderamente estás en la fe. Puedes estar en la iglesia y no estar en Cristo. Puedes estar en la iglesia y tu nombre no estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Poníamos la ilustración el domingo pasado. Señores, aquí hay gente, en San Francisco se da ese fenómeno, que habemos personas que rentamos garajes para vivir. Tenemos un hermano que ha vivido 20 años en un garaje y no por eso es vehículo, no se ha transformado. Tú puedes pasar 20 años, 35 años en una iglesia, no ser cristiano. Por eso es necesario que nos examinemos a nosotros mismos. Por eso es necesario que veamos, de acuerdo a la Escritura, si nuestra profesión de fe es vana o es genuina. Por eso es necesario que veamos, pastor, yo creo. Y la Biblia dice que todo aquel que en Él cree, ok. Y nos dice que también los demonios creen y tiemblan. Y muchos de nosotros somos peores que los demonios porque decimos creer y no tenemos ninguna reverencia con Él. Por lo menos ellos creen y tiemblan. Hay muchos de nosotros que decimos creer y deliberadamente desobedecemos.
¿quién está peor? Y no por creer los demonios son salvos. Pastor, entonces, ¿a qué se refiere con la palabra fe? La palabra fe muchas veces es entendida como aquellos que fueron martirizados o aquellos que creyeron, aquellos que son testigos, pero testigos en todo momento, en todo lugar y hasta las últimas consecuencias. El que creyó no deja de creer, querido. El que creyó no se va a apartar. Y si se aparta como pastor, pero las ovejitas, cuando somos ovejas del Señor, hay ovejitas que son un poquito inconstantes, que son un poquito rebeldes, y se van y se separan del rebaño, sí. Pero entonces entra la otra parte de la parábola del buen pastor. Y el buen pastor va por la ovejita, va a buscarla, la encuentra en el desierto, le encuentra llorando, le encuentra gimiendo, le encuentra con la pata quebrada, se le echa el hombro y después la regresa al redil. El que es oveja, aunque se aparte, su pastor, Jesucristo, le irá a traer. Aquel que dice ser oveja, se va, pero jamás regresa, jamás tuvo amor por Dios, jamás vuelve, jamás tiene aquella lucha contra el pecado, sino que simplemente yo era cristiano, yo fui a la iglesia, yo hacía esto, yo servía, yo lo otro, y ahora pues ya no tengo tiempo, pastor, no, mire, yo me entiendo con el Señor allá solas. Habría que ver, examinaos a vosotros mismos. Los mártires de la iglesia no dudaron en ningún momento en decir, yo creo en el Señor Jesús, a pesar que eso implicaba que ellos tenían que pagar con su propia vida. ¿Cuántos de nosotros hacíamos la broma? ¿Cuántos de nosotros en aquellos tiempos hubiéramos ocupado una gracia bien barata? Y hubiéramos dicho, Señor, para que no me maten los romanos, yo voy a decir que César es Señor, que no creo en ti, pero después llego y me arrepiento. Y te voy a pedir perdón porque yo sé que solo tú, Señor, pero no quiero morirme. No quiero que me maten. Ay, no, los leones. O que me quemen, yo guarde. No, hombre, soy una quemadita, nomás ahí que en la plancha. No, y esto que los romanos eran bárbaros. Los quemaban vivos, los echaban a los leones. ¿Todo por qué? Porque no se inclinaban ante la estatua de César. Quisiéramos los cristianos de ahora en día. Fíjese que le hago la observación. Hace poco estábamos con unos hermanos y me decían un hermano, pastor, hay que orar para que la iglesia cristiana ahora en Estados Unidos no sea perseguida, porque se ha levantado ahí ciertas leyes que quieren fiscalizar las predicaciones, que los cristianos aquí, que esto y allá. Y después pensando, digo, no, al contrario, deberíamos de orar para que la iglesia sea perseguida. Porque entonces se pasa el mejor por la obra. Correcto. Deberíamos de orar por eso. Si usted tiene dudas, oremos por persecución. No, amén, ¿verdad? No se oye el amén. A ver si el pastor así como grita, a ver si es cierto que también sigue gritando con la persecución. A ver si es cierto. Decía mi pastor, y vamos a ver de quién son las mulas. Hay pruebas en la Escritura basados en la primera carta de Juan, para que usted y yo podamos probarnos a nosotros mismos. Regrese conmigo al texto, primera de Juan, capítulo 1. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos constantemente en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primero que nada, querido, Dios es luz. Y si nosotros hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, entonces tenemos que andar en luz. Lo que leímos hace un momentito. De la manera que habéis recibido el Señor, andad en Él. Amén. Entonces encontramos que el verdadero cristiano no es cristiano de la puerta para adentro. El verdadero cristiano tiene un estilo de vida de acuerdo o conforme a Cristo. Aún de esa puerta para afuera. Aún en ese trabajo hostil al cristianismo. Aún donde te hacen burla por ser cristiano, aún donde te discriminan por ser cristiano, porque el verdadero cristiano es luz en medio de las tinieblas. Entonces el cristianismo no se muestra aquí porque aquí es fácil. Aquí aparentemente todos somos.
el cristianismo como un estilo de vida. El que ha pasado de tinieblas a luz, caminará en luz, porque Él es luz. Pastor, volvemos a la misma pregunta. ¿Y si caigo? Pastor, volvemos a la misma pregunta. ¿Y si al salir de esa puerta para allá, yo sé la pata de la que cojeó, pastor? Yo sé que hay cosas con las cuales estoy luchando. Y ahí está la palabra correcta, la palabra clave, luchando. Cuando dice la palabra andad en luz, o los que andan en pecado, es la palabra constantemente. Son personas practicantes, son personas, lo decíamos anteriormente, no es lo mismo el que se cae en el lodo que el que se revuelca. No es lo mismo. Si decimos que el cristianismo es un estilo de vida en el cual Cristo ha entrado en tu vida, ha entrado en tu corazón, te ha cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne, ha cambiado el viejo nombre que estaba manchado y que tenía un récord en la policía, de maltratador, de golpear mujeres, de violador, de asesino, y ha cambiado ese viejo nombre y te ha dado un nuevo nombre en la gloria. Si ese versículo que nosotros tanto conocemos de memoria, pero que poco lo queremos entender, el que está en Cristo, nueva criatura es, desde la coronilla hasta la punta de los pies, pasando por el alma, pasando por el corazón, pasando por el nombre, pasando por tu espíritu, todo es nuevo en Cristo. Y si todo es nuevo en Cristo, un nuevo corazón, una mente renovada, el Espíritu Santo en mí, te voy a poner el ejemplo que te he puesto y quiero que trates de entenderlo. El fuego transforma cualquier material. Si yo le pongo fuego a este púlpito, quedará reducido a cenizas. Si le pongo fuego a estas páginas, quedarán reducidas a cenizas. Si le pongo fuego a este edificio, quedará reducido a cenizas. Si tú dices que has sido bautizado en el Espíritu Santo y en el fuego de Él, ¿qué pasaría si a tu cuerpo le pusieran fuego? Quedaría reducido a cenizas. Habría un cambio, habría una transformación en tu materia. Pero el fuego del Señor no es externo. El fuego del Señor, el que nos bautiza, es renovando tu mente, renovando tu corazón, renovando tu ser. Y no es posible que si el fuego humano puede transformar cualquier material, el fuego del Espíritu Santo no pueda transformar un corazón o una mente. ¿Te imaginas a ti ardiendo en llamas? ¿Te imaginas ahora tu espíritu, tu corazón, tu alma, tu mente tocada por el fuego verdadero del Espíritu Santo? ¿Crees que no va a haber ninguna transformación? ¿Crees que no va a haber ningún cambio en tu vida? Sí lo hay. Sí lo hay. Aquel que antes se deleitaba en el pecado, aquel que decía, no hombre, si 3 mujeres no es nada. Por ahí una hermana dijo el domingo pasado, no pastor, son 7 para cada hombre. Y yo, amén, esta hermana sabe. Y ahora estás luchando por serle fiel a la tuya, aunque ni es mi universo ni el otro es Ken tampoco, ¿verdad? No nos hagamos, ni uno es Barbie ni el otro es Ken, con su carácter, con su genio, con los problemas que hay del hogar, de la economía, que dirigiste, que no me atendés, que esto, que se te queman los huevos, que el café te queda ralo. Cualquier parecido es pura coincidencia, Rosa. Pero estás luchando, porque dice, yo no le quiero fallar a Dios, porque oportunidades hay allá afuera, para hombres y para mujeres. Oportunidades hay un montón. No importa que usted esté de lo más feíto y tiene plata, tiene oportunidad. Amén, varones. Pero hay un temor de Dios. Hay algo diferente. Hay un nuevo sentir. Antes de que nos servían los varones. No, aquella, allá donde la ves, aquella. Ya estuvo. Hoy te andas escondiendo. Hoy tenés aquello, no le llamo, te cayó el mensaje, porque no me venías a traer después del trabajo. Y dice, no, lo borro, no voy, ¿qué hago? Y aquella cosa. Y de repente Dios le pone la fortaleza y le manda un texto, estoy trabajando, no ando vehículo. Ya no va. Antes de un nuevo nacimiento, el texto hubiera sido al par de segundos. ¿A dónde te paso a traer? ¿Dónde nos vemos? Después de un nuevo nacimiento, después de que has sido tocado por el Espíritu Santo, el texto se tarda un poquito más. Le pide, Señor, no quiero, Señor, ayúdame, Señor, ¿qué hago?
El texto no siempre es lo que tu carne pide, sino que el texto muchas veces irá basado conforme a ese nuevo corazón donde está escrito: en tu corazón no adulterarás. Y pones cualquier excusa, y pones cualquier cosa, y quizás te van a tener de homosexual, te van a tener de lo que sea. No, ese, desde que se hizo evangélico, a saber qué le hicieron ahí en la iglesia, porque mira, ya no me llamó, ya no me llamó. Producto de un nuevo nacimiento. Dice la palabra que el que ha nacido de nuevo camina en luz. Caminas en luz, hermano. Nosotros nos llamamos cristianos porque decimos ser seguidores de Cristo. Un seguidor es una persona que escucha lo que su maestro dice, pero también lo pone en práctica. Un seguidor es una persona que escucha el mensaje, pero no se queda únicamente como ser oidor, sino también hacedor. Puedes caer, pero la gente notará un cambio y dirá: ¿y qué le habrá pasado a este? Si antes no fallaba la fiesta, decía en mi pueblo, faltaba la orquesta, pero no faltaba él. Él estaba de planta. ¿Y qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado que ahora yo veo que ya no viene con nosotros, ya no comparte con nosotros? ¿Qué le habrá pasado? Puede que te vean caer en algún momento, pero habrán notado que algo le han hecho en esa iglesia. No fue la iglesia, fue Cristo en su corazón. Fue un nuevo nacimiento genuino. Pásese conmigo y busque siempre en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8, léalo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera prueba, decimos: si andamos en Él, y Él es luz, caminamos en luz. Segunda prueba, si decimos que no tenemos pecado, el nuevo nacido, o el nacido de nuevo, o el verdaderamente salvo, el Hijo de Dios, tiene una sensibilidad para con el pecado, no una indiferencia. ¿En qué consiste la sensibilidad al pecado, pastor? Hermano, en que ya no tenemos la típica religión evangélica, que la asimilamos a la religión tradicional o católica, donde voy a misa en la mañana. Mire, yo les contaba a los hermanos que mi abuelo, él era devoto de andar siempre en la procesión del silencio. Para esa época hace frío en el lugar donde nosotros casi siempre llueve. Y era larga, era por todo el pueblo. Y el viejito, porque yo no sé, pero está viejito desde que yo tengo memoria. Pero mi abuelo, para llevar la procesión del silencio, porque a él le gustaba andarla cargando. Pero para agarrar fuerza y para agarrar calorcito andaba su pachita guava ahí también. Sí, no. Y andaba en reserva, por si se acababa medio camino. Ahí entre todos, va, te toca, y se iban pasando alrededor del Santo Entierro. Ahí iba la pachita. Pero ellos estaban agradando a Dios. Pero si venía en ese momento el día del juicio, ellos iban al cielo con todo y pachita, porque andaban en el Santo Entierro. ¿Es esa tu seguridad? Porque la Biblia dice que nosotros, si decimos que no tenemos pecado, no, si eso no es pecado. No, hombre, ¿quién dice? Ahí el coco le están lavando los pastores. No, hombre. No solo el coco, ojalá que también el alma de todos los pecados. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos el mentiroso. ¿Qué son los cristianos? Son aquellos que decimos: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo sé que esto no te agrada, Señor, perdóname. Señor, confieso mis pecados. Señor, haz en mí, como dijo David, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón limpio. Señor, renueva mi espíritu, no me quites el gozo de mi salvación. Señor, reconociendo nuestros pecados todos los días, constantemente, sabiendo que le ofenden, sabiendo que no les son agradables a Él. El nacido de nuevo, número uno, tiene un estilo de vida de acuerdo a la enseñanza de Cristo, o por lo menos trata de aplicarlo, o por lo menos hace el cambio en su vida para caminar tras Él, porque Él es luz. Número dos, tiene sensibilidad al pecado. En un verdadero nacido de nuevo no hay pecados cauterizados. ¿Qué son los pecados cauterizados, hermano? Aquello que ya no nos hace roncha, aquello que ya no, si así soy. Aquello con lo cual dejamos de luchar. El verdadero cristiano está en una lucha todos los días de su vida, constantemente contra el pecado. El nacido de nuevo.
Aquel que ya se acomodó y dijo, no, sí. ¿Y quién no lo hace, niña? Solo porque otro lo hace no significa que Dios te lo va a aceptar a ti. El estándar con el cual Dios te va a juzgar no es la otra persona, no es ni la otra pécora ni el otro borracho. El estándar con el que Dios te va a juzgar va a ser el estándar de su ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que hemos pecado, que somos pecadores, que estamos constantemente pecando, pero que tenemos un Dios que a pesar de nuestro pecado nos ama, nos lava, nos limpia, nos renueva y nos sigue fortaleciendo para estar siempre tomados de su mano. No somos nosotros los que nos tomamos de su mano, es Él el que nos sostiene. Tercera evidencia bíblica para ver si verdaderamente caminamos en Él. Capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero yo recibí al Señor, que dice el que no guarda sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pastor, ¿quién no ama al Señor? Mi Jesucito chulo. Volvamos al caso de mi abuelito. ¿Quién no ama al Señor? ¿Quién no dice que lo ama? La pregunta es, ¿lo amas como Él pide ser amado? ¿Lo respetas como Él pide ser respetado? ¿Lo honras como Él pide ser honrado? ¿O lo adoras conforme a un Dios a tu imagen, a tu semejanza, conforme a tus propios deseos y a tu propia conveniencia? Porque si haces eso, no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No porque sean 2 tablas de la ley pesadas para ti, sino porque te he dado un corazón nuevo, que en ese corazón nuevo van a estar inscritas. Y mi ley va a ser parte de tu deleite, de tu gozo, de tu ser. ¿Por qué? Porque vas a deleitarte en ese Dios que te ha dado todo, que te ha dado la salvación, que te ha dado a ese Hijo amado en quien Él tenía complacencia. Ese va a ser tu deleite. Entonces vas a entender que todo lo que hacíamos en el mundo era una pérdida de tiempo, era vanidad de vanidades. La tercera evidencia es guardar su ley. ¿Cuántas veces, te lo pregunto así, cuántas veces has dicho personalmente, yo sé que esto que estoy haciendo no le agrada a Dios conforme a la Escritura? Daba el testimonio, solo por ponerle un ejemplo. Una hermana daba testimonio el día jueves o martes, no recuerdo, y decía, yo sé que yo tenía que dar mi diezmo, se congregaba en otra iglesia y solo dio el testimonio y dijo, yo sé que tenía que dar mi diezmo, por 3 meses no lo había dado, yo sé que no le era agradado al Señor, y Dios empezó a tratar conmigo. Y Dios empezó a tratar conmigo. Pero fíjese bien, yo sé que no le era agradable al Señor lo que estaba haciendo. ¿Se lo dijo un pastor? No sé, supongo que no. ¿Lo sabía su pastor? Quizás no. Pero en el corazón de un nacido de nuevo hay una parte de la ley que está escrita. Y que aunque hayan cosas que yo esté enojado contra la iglesia, contra el pastor, contra el hermano, hay cosas que yo sé que si yo las hago, yo no las hago ni por la iglesia ni por el pastor, las hago porque es parte de lo que en mi corazón está escrito en agradecimiento a Dios. Cuando ves la vida de un creyente verdadero, a pesar de los fracasos que él pueda tener, ves reflejada la vida de Cristo. Cuando ves a un cristiano verdadero, a pesar de sus fracasos, puedes ver que esta persona está o sigue tratando de imitar a Cristo. Se levantó, se sacudió el polvo y siguió adelante. Cuarta prueba bíblica. ¿De qué resale? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. 3:20. En esto conocemos que somos, perdón, desde el 19, 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conoceremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él, delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas.
Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ok, fíjense. En este mismo capítulo habla acerca del amor entre los hermanos. Qué difícil, pero es una prueba bíblica. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, no es tenido. Pastor, ¿usted se lo está inventando? Lo dice la Escritura. Dice que aquí creo que anoté mal la Escritura. Si alguien me lo pudiera echar la mano, el que dice que le conoce, que le ama a él, pero aborrece a su hermano, no está en la verdad. Si alguien me lo pudiera encontrar, fuera maravilloso. Así que 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese fue el primero. Síganmelo buscando, hermano Raúl. Por ahí, si lo encuentro, el que dice que aborrece a su hermano. Sé que tiene que estar en el 3, capítulo 3. Pero bueno, sigamos con la idea. El que aborrece a su hermano, 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Amén. Amén. Recibiste a Cristo, pasaste de muerte a vida, eres cristiano, 100% salvo, salvación no se pierde, salvo siempre salvo, y aborreces a tu hermano, ¿no crees que hay una pequeña discordancia entre la Escritura y lo que tú dices? El que dice que está en la luz, el que dice que está en Cristo, el que dice que permanece en la verdad, el que dice que es nacido de nuevo, y aborrece a su hermano, dice la Escritura, no lo digo yo, todavía está en tinieblas. Porque el amor fue una de las características que el Señor dejó en sus discípulos y dijo, señores, primer mandamiento, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y después dice, a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Y en esto conocerá el mundo entero que vosotros sois mis discípulos, en que os améis. ¿Quiere examinarse a usted mismo? Si es verdaderamente nacido de nuevo, no por lo que dice el pastor, por lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 9, que el que dice que está en Cristo y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. ¿Quieres examinarte a ti mismo? ¿O quieres que te siga endulzando el oído? ¿Quieres una prueba bíblica? ¿O quieres una prueba escrita al final de una Biblia, de un tratado? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Fíjate en Apocalipsis 12:20. Muchos de nosotros nos volvemos acusadores de los hermanos. ¿Sabe que aquel que acusa al hermano y tiene lengua de serpiente, lengua de sapo, sabe que la Biblia lo compara a Satanás? Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ok, aquella persona que dice que está en luz, que dice que está en Cristo y pasa acusando a los hermanos y sacándole todos los pecados y aborreciendo a sus hermanos de día y de noche, ¿a quién se parece? A Satanás. Porque dice que está en luz, pero sigue aborreciendo a sus hermanos, sigue en tinieblas. Examinaos a vosotros mismos. Regresamos 1 de Juan 5:3 y el tiempo nos está ganando. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ok. Si usted se fija en el versículo 1 y 2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Constantemente Juan está pasando a la iglesia por un test para ver si somos verdaderos cristianos aprobados en Cristo, si estamos en la fe verdadera. Y una de esos test es que nosotros amamos a Dios y a nuestro hermano. El hermano ya lo hablamos hace un momentito, pero el test ahora es si amamos a Dios. Pastor, yo amo a Dios. Sí, igual que mi abuelito.
con el santo en el hombro y la pacha en la mano. La Biblia nos habla que nosotros somos llamados, predestinados, justificados, santificados y glorificados. Puede buscar en Romanos 8:38, no lo lea, Romanos 8:28, perdón, en adelante. No lo busque ahorita, léalo en su casa. 8:28, y sabemos que al que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien, conforme a lo que su propósito son llamados, de los que antes llamó, estos también predestinó. Ahí comienza, pero léalo en su casa. ¿Por qué le hago la mención? Porque después de la palabra justificado es la palabra que delante de Dios, Dios como juez justo da una sentencia judicial de que esa persona es encontrada libre de cualquier cargo judicial contra él. Ok. Pero dice, a los que justificó, a estos también santificó. Una evidencia de que eres justificado por la sangre de Cristo es que vas a caminar también santificándote y buscando cada vez más de Él. Vas a empezar a caminar menos en el mundo y más con Dios. Menos en las revistas y más en la Escritura. Menos en el Facebook y más en la palabra. Amén. La prueba de que eres justificado es la santificación. La prueba de que la semilla cayó en buena tierra son sus frutos. La prueba de que Cristo habita en nosotros es que andamos en Él. La prueba de que el amor de Dios permanece en nosotros es que amamos a nuestros hermanos. Nosotros como cristianos, dice la Escritura, que somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si tú vas en retroceso, estás estancado, habría que preguntar si verdaderamente eres cristiano. Pastor, ¿y por qué lo dice? Porque también la Escritura dice que el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Amén. Pastor, y si la buena obra no lleva avanzado nada, es porque quizás la buena obra no la comenzó. Porque si la comenzó, será fiel en terminarla. Y entre el comienzo y el fin, tiene que haber un progreso. Amén. ¿Vas avanzando? ¿Vas creciendo en el amor al Señor, en la santidad al Señor, en el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría? ¿Vas creciendo, te quedaste estancado o peor todavía, vas en retroceso? Porque la Escritura dice que aquel que permanece en luz, aquel que permanece en aquel que es luz, tiene que andar en luz. Como prueba, no como requisito, como prueba. Al final, todo aquel que vive en Él no practica pecado. Terminamos con el 5:18. Denle la vuelta a la página. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pastor, ¿está diciendo peca o practica el pecado? Dice, practica el pecado. ¿Cuál es la diferencia entre el que peca y el que practica el pecado? Que todos pecamos, pero un hijo de Dios no puede sentirse cómodo viviendo constantemente en el pecado. Esa es la diferencia. Evidencias bíblicas de nuestra salvación para no tener una salvación liberal, una salvación que me la garantizaron y así es porque así es. Evidencias bíblicas, hermano. El cristianismo es un estilo de vida porque Él es luz y nosotros debemos caminar en luz. Evidencia bíblica, eres sensible al pecado porque el que dice que no ha pecado le hace a él mentiroso. Evidencia bíblica, tiene un nuevo corazón, ya no de piedra sino de carne, y los mandamientos no le son gravosos como 2 tablas de piedra que hay que andar cargando, sino que forman parte de su mismo corazón. Evidencia 4, ama a los hermanos, porque nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano. Evidencia 5. El que es justificado también es santificado. Y va en proceso hasta que el día es perfecto. Y va en aumento. Y el que comenzó la buena obra es fiel y la va perfeccionando. Y a veces te trata por el fuego, a veces te trata por las pruebas, a veces te trata por el dolor. Pero siempre está tratando contigo porque quiere formar a Cristo en nosotros. Porque de la manera que lo recibimos, vamos a andar en Él. El que tiene a Dios para vivir que oiga. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro,
En esta hora te damos gracias